Hola, buenas noches. Soy Salomé Quintero y quiero seguir mi estudio en el libro de Romanos. Le pido a Dios que a todos nos dé entendimiento para entender la gracia y la misericordia de Dios, y para los que hemos sido salvos, que seamos edificados, entendiendo y creyendo que cuando Dios nos salva, no nos salva temporalmente, sino, como dice, que nos da vida eterna. Cuando Dios nos salva es eternamente. Y le pido a Dios que a los que no han sido salvos, especialmente a los que no creen la Biblia, que Dios, por medio de su misericordia, les conceda creer en Cristo para vida eterna. Y voy a empezar en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 1. Y dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa es mi oración para mi familia, para mis sobrinos, para mis hijos, para mis hijas, mis nietos, mi esposa, para todos, para todos. Muchos de mis hijos ya son salvos. Yo entiendo porque, y mi esposa también. Yo lo sé porque he vivido con ellos y yo conozco cuando una persona cree la palabra de Dios. Creer por sí mismos es imposible. Tiene que ser concedido por Dios para poder creer las maravillas de Dios. Especialmente usted creer que hay vida eterna en un paraíso. Y lo duro que lo puso Dios, lo puso imposible para que nosotros solo lo pudiéramos creer. Él lo puso imposible. No se midió cuando dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la verdad de todo es que, como dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido que creáis en él y también que padezcáis por él. O sea, es concedido. Pero yo le digo, nosotros no podemos creer con la mente humana. Y especialmente aún, y no quiero que entiendan que aún nosotros los cristianos que estamos bien enterados de lo que la Biblia enseña, que estamos seguros que la salvación no se pierde, porque yo estoy seguro que mi salvación no depende de mí. La Biblia lo enseña bien clarito, que depende de Dios. Y para más Dios amacizar ese pensamiento que les digo, en el libro de Galatas, en el capítulo 5, versículos 1 y hasta el 6, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ya ve? El yugo de esclavitud es por medio de Satanás. Aún a los que hemos sido salvos, usa hombres perversos que no han sido salvos para querer tenernos en el yugo de esclavitud, enseñándonos mentiras, especialmente con la amenaza de que podemos perder la salvación. Usted, si ha sido salvo, puede estar en una iglesia que el pastor no ha sido salvo. Si el pastor enseña que la salvación se pierde, hay dos respuestas. Enseña eso porque no ha sido salvo, y la segunda respuesta es porque él enseña mentiras, porque dice que si les enseña la verdad ya no van a la iglesia. Y yo le uso una cosa:
Las dos respuestas es la misma. Porque una persona que ha sido salva teme a Dios, y enseñar mentiras por medio de la palabra de Dios, conociendo la verdad de Dios, un verdadero creyente no lo va a hacer. Yo no tengo una vida perfecta. Yo nunca le diría que se fijara en mí como ejemplo de cristiano. Pero una cosa sí le digo, yo no le voy a enseñar mentiras. Yo he estudiado mucho la palabra de Dios y estoy seguro de lo que enseña la palabra de Dios. Estoy seguro. La Biblia no enseña en ninguna parte que la salvación se pierde. Sí enseña que debemos examinarnos si en verdad somos creyentes en muchos pasajes. Y por eso le digo, mire, este punto está bien importante y ahorita me voy para Romanos. Galatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? Yo no voy a dejar a nadie que me venga a amenazar con la Biblia y a quererme sacar de la gracia de Dios. Y usted tampoco, si es creyente, no se deje. Y dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y la mera verdad, si usted se bautiza para completar su salvación, usted está mal. Usted debe de bautizarse porque Dios se lo ha puesto en el corazón. Pero su bautismo en agua no va a completar su salvación. Tan sencillamente el hombre en la cruz, allí él murió en la cruz y Cristo le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y hay tantos puntos donde enseña bien clarito que lo que salva el espíritu y le da vida eterna es el bautismo del Espíritu Santo. Bien así, sin andar con rodeos. Lo que hace el hombre no tiene nada que ver para la vida eterna. La mera verdad no. Entonces dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es la misma que si un pastor lo pone bajo reglas, que te tienes que bautizar y que tienes que diezmar y que tienes que hacer esto. Si usted es verdadero creyente, un día se va a enfadar y va a decir, esto no me edifica. Cumplo una cosa y luego me salen con otra. Nunca están satisfechos. Un pastor debe darle gracias a Dios que tiene a quien enseñarle la palabra de Dios. Mire, en la iglesia donde yo iba, yo servía como dicen, de los que le dan la bienvenida a la gente. Era una iglesia grande. Y me decía el pastor, sonríeles, ámalos, porque eso es lo que los mantiene en la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Lo que a mí me mantiene en un estudio bíblico o en una iglesia es que enseñen la verdad. Si en un estudio bíblico empiezan a enseñar mentiras, yo me levanto. No me interesa quién se moleste o no. Yo me levanto y me voy. En la iglesia donde yo iba, en esa iglesia, sí enseñaban la verdad. Pero yo no estaba de acuerdo con el pastor que yo tenía que estarle sonriendo a la gente para que se quedara. No. De que una persona se quede en una iglesia es trabajo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela si el pastor está enseñando la verdad. Esa es la verdad. Y lo dice, en el 4 dice de Galatas 5, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y no está diciendo que si ha sido salvo, perdió su salvación. Si usted se deja poner por alguien bajo la ley o bajo reglas.
El que lo está poniendo bajo reglas y bajo la ley, casi estoy seguro que no ha sido salvo. Porque si yo tuviera a un grupo para estudiar y la Biblia, nada más que fuéramos respetuosos unos con los otros, y es la única cosa que yo pediría. Pero de andar poniendo reglas y que dame dinero y todo eso, eso es un enfado. Es un enfado. Si alguien me quisiera a mí dar dinero, si tuviera mi estudio bíblico, como yo no necesito dinero, yo le diría, mira, brother, si de verdad quieres dar una ofrenda, busca a alguien a quien la necesita y dásela. Tú mismo búscala para que no haya ninguna desconfianza que yo me voy a quedar con ella. Y dice en el versículo 5, y voy a leer el versículo 5 y 6 de Galatas 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Eso era lo que yo quería enseñar en esta parte. Que nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la vida eterna. O sea, el Espíritu de Dios es el que nos fortalece. Acuérdense que dice en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo nos fortalece la creencia que es imposible creer con la mente humana. Que hay vida eterna en un paraíso, una vida real. Que Dios nos la promete fuera de este cuerpo, en otro mundo. En otro mundo. Eso es lo maravilloso de los que hemos sido salvos, que creemos lo imposible. Porque Dios no nos prometió la vida eterna aquí en este mundo, sino que nos la prometió aquí en este mundo, pero la íbamos a experienciar claramente en otro mundo, en donde Él vive, porque Él es la vida eterna. Dios es vida eterna. Nosotros venimos sin esa vida a este mundo. El espíritu viene muerto por el pecado. Y cuando Dios nos revive, nos da nuevo nacimiento, nos hace renacer espiritualmente, el Espíritu Santo nos revive y nos da la fe para poder creer la Biblia y nos da el hambre de conocer la palabra de Dios. Y cuando Satanás nos ataca como una burla, cuando la gente se burla pues de creer que porque Cristo vino y resucitó y vino a morar a mi vida, yo voy a vivir por siempre. Y esa es la verdad, tan sencillo así. Pero cuando Satanás me ataca por medio de alguien o de mí mismo, de enfocarme en las cosas terrenales, entonces el Espíritu dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, ni el bautismo vale algo. Cuando dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y yo lo interpreto, porque en Cristo Jesús ni el bautismo que hace el pastor vale algo. Si no, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, que estés bautizado o no estés bautizado vale nada. Sino la fe que obra por el amor. ¿Cuándo recibimos la fe? Cuando el Espíritu Santo viene y nos da el nuevo nacimiento, nos hace renacer, nos
nos da la vida espiritual, nos da la vida de Dios, quien es Cristo. Esto es real. Creemos algo que no creíamos antes. Y cuando dudamos, cuando nos pasa algo, por eso dice aquí, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Me entiende? O sea, yo no creo que voy a ir al paraíso porque me bauticé con Zenaido Garza y me mandó cobrar $2,335 que no le pagué. Yo por eso no creo, ese bautismo, yo ya, en verdad, yo me bauticé. No crea que voy a decir yo ya cumplí, no. Yo tenía ese deseo de hacerlo y lo hice, me defraudaron, entonces yo ya no me voy a bautizar. Yo sé que Dios lo acepta porque Él sabía que yo quería bautizarme. Dios conoce mi corazón. Pero ese bautismo que yo tuve con Zenaido Garza, por más chueco que era Zenaido, de todos modos vale para Dios que si me hubiera bautizado con un buen pastor, porque Dios conoce los corazones, no ve los labios. Zenaido Garza tenía el propósito de robarme. Dijo el muy tonto, a este lo va a bajar. Oiga, nomás por si acaso invirtió el hombre en mi bautismo, fueron unas 3 horas. Óyeme, y me iba a cobrar $800 por hora. Y por eso le digo, son hombres tontos. Si hubiera sido inteligente, me hubiera cobrado unos 200 y chance que sí se los haya pagado. Pero no 2,335. Por eso le digo, el punto que yo quiero enfatizar es que Dios fortalece nuestra fe en nuestras debilidades. Porque todos los cristianos somos atacados por el diablo, por medio de personas o en nuestra misma mente. Pero Dios dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. O sea, el Espíritu me fortalece a mí para creer que yo voy a vivir en el paraíso por la eternidad. Porque Cristo me salvó. No me salvará, me salvó. Por medio de su misericordia. Cuando dice en Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos bajo desobediencia, Dios me trajo a este mundo pecador para tener misericordia de todos. Ya ve, Dios tuvo misericordia de mí y por medio de su misericordia me dio el nuevo nacimiento, que es la fe, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando una vez viene a vivir en uno, ya nunca se va. Pequemos o no pequemos. La Biblia dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Pero la realidad es que sí pecamos, todos los cristianos. El que diga que no es un hipócrita. Entonces ya me voy a Romanos. A Romanos capítulo 10. Y dice, en el versículo 2 de Romanos 10 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Todas las religiones, especialmente los pentecostales, que enseñan que la salvación se gana y se pierde, no se han sujetado a la salvación que Dios ofrece, que dice aquí, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, miren, y procurando establecer la suya propia, ellos establecieron su propia enseñanza.
su propia doctrina, que tenemos que, después de ser salvos, que tenemos que ganarnos la salvación día a día. Y es la misma enseñanza que tienen los católicos, que son puras mentiras, y los testigos de Jehová, que son puras mentiras lo que enseñan, y los mormones también, y todas las otras religiones. Creen en diferentes otras creencias, pero la misma creencia que tienen los pentecostales y muchos bautistas también, que tenemos que mantener nuestra salvación después de haber nacido de nuevo. No, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esa es la verdad. No creen a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En San Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Mire, ahí está. Y sin embargo, ignoran esos pasajes. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahí está. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Todo hecho por el Espíritu Santo. Ignoran esas verdades. Si esos pasajes que acabo de leer, que hay cantidad de pasajes en el nuevo pacto, si no son ciertos, pues córtenlo de la palabra de Dios, porque esos pasajes tenemos que usarlos para entender los que no entendemos, porque esas son base. Esa es la lámpara que yo uso para entender lo que no entiendo. Yo no lo entiendo todo, pero sí puedo leer Tito 3:5, Efesios 2:8, Efesios 1:13-14, infinidad de pasajes. Y sin embargo, nomás se la llevan amenazando a la gente. Gabito Rodríguez puso infinidad de videos asustando a la gente que vinieran a Cristo, porque ya se estaba acabando la comida en el mundo cuando empezó la guerra el año pasado. Y yo iba a las marquetas, y las marquetas llenas de comida, aún cuando empezó la pandemia. Sí se acabó mucha comida, y ahí no predicó el hombre, pero de todos modos, como le digo, nadie va a ser salvo porque se asuste. Acuérdese que dice Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Miren lo que dice en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nadie puede ser salvo cuando Él quiera, sino cuando Dios tiene misericordia, nos da la fe. En el versículo 18 del capítulo 9 de Romanos dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Todo casa con Romanos 11:32, que Dios nos sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Nadie es salvo sin que Dios se apiade de él. Nadie. Si usted dice, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, si usted lo pasa en el frente y tira lágrimas y todo, pero si Dios no se apiadó de usted, usted no es salvo. Y ya dicen, ya fue salvo, y bautícenlo.
Y si no fue salva, si Dios no se apiadó de esa persona, no va a ser salva. Porque Dios conoce los corazones. ¿Cuántas personas en los pentecostales que hasta quieren golpear a la gente cuando les dicen, ahí enseñan mentiras, defienden al pastor y no están seguros de su salvación? Muchos de ellos no son salvos. ¿Por qué? Han hecho la confesión, sí, se han bautizado en agua, sí, pero no han recibido el Espíritu Santo para vida eterna, porque Dios no se los ha dado. Dios tiene que ser el que da el Espíritu para vida eterna. Usted no puede agarrar el Espíritu, Dios se lo tiene que mandar. 2 Corintios 4, 6 y 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí Dios manda el Espíritu Santo y diga, Señor Jesucristo, ven a mi corazón o no, y se bautice o no, usted es salvo. Y usted va a cambiar, va a tener hambre de leer la Biblia. Así me pasó a mí. Y dice en el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya ve, cuando Dios manda el Espíritu Santo a nosotros, Él le llama tesoro. Él pone un tesoro en cuerpos humanos. Ese tesoro es el Espíritu Santo, que revive nuestro espíritu y nos da la vida que no teníamos, que es la vida de Dios, Jesucristo, la vida eterna. Por eso le digo, lea la Biblia. Mire, yo le voy a aconsejar, si usted es nuevo en el Evangelio, primero empápese del Nuevo Testamento antes de leer nada más. Lea mucho el Nuevo Testamento despacito, tratando de entender, pero si no entiende, sígale. No lea una Biblia que tiene explicación, porque muchas de los pastores pentecostales enseñan error. Yo tengo un amigo que él no puso una pata en la iglesia católica, tiene más de 50 y tantos años en la iglesia cristiana y no conoce la gracia de Dios. El otro día estuvimos estudiando y no me pudo encontrar Romanos 11:32. Es desesperante estudiar con alguien que ya tiene tantos años que no conoce la gracia de Dios y que te alega que la salvación nos la tenemos que ganar y de todos modos su manera de hablar y todo enseña que no. Yo pido a Dios que Él sea salvo, pero si una persona no tiene deseo de conocer la palabra de Dios, hay duda de que sea salvo de veras. Porque todos los que hemos sido salvos, resucitamos. Mire, haga de cuenta que cuando yo me muera, usted hace una buena carne asada y yo ya muerto ahí. ¿Usted cree que voy a tener ganas de ir a agarrar un taco y echarle un poco de chile ahí y darle se antoja la carne cuando está uno vivo? Pero ya muerto, usted puede hacer tacos de los que quiera y yo para nada se me va a antojar porque estoy muerto. De la misma manera, si usted no ha sido salvo, a usted no se le antoja conocer la palabra de Dios. No tiene deseo de conocer la palabra de Dios. Pero no me crea a mí, lea la Biblia. Y me voy otra vez a Romanos 10. Y dice en el versículo 4 de Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
La interpretación de este versículo dice, porque el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, la ley lo trae a Cristo y le da vida a Cristo, quien le da vida eterna. Y ya la ley ya no tiene nada que ver con usted. Ya queda usted en Cristo. Y de ahí para adelante usted va a ser guiado por el Espíritu Santo, como dice en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso le digo, la ley lo lleva a Cristo, Cristo lo salva y la ley ya no tiene nada que ver con usted, ni leyes de hombres. Usted tiene que cumplir las leyes aquí en el mundo para no meterse en problemas, ¿verdad? Pero lo que concierne a Dios, Dios lo va a guiar. Si Dios está en usted, Dios lo va a guiar a no matar, a no fornicar, a no dudar de Él y hacer lo que Él quiera. Muchas personas me dicen, tú eres salvo y ya puedes matar para allá y para acá. Y yo digo, qué pregunta tan estúpida. Si antes de ser salvo, yo nunca he tenido deseos de matar. Yo cuando me vienen esos pensamientos feos, yo ni los dejo que trabaje en mi mente, porque yo sé que está mal. Desde antes que era salvo yo. Digo, desde antes de ser salvo. Ahora que me hacen esa pregunta que hay, ya tú estás seguro en Cristo y todavía puedes matar y te vas al cielo. Y yo digo, pues sí, pero yo no tengo deseo de matar, pero digamos que me lleve a una persona manejando el carro. Eso no me quita nada me quita la salvación a mí, nada. La Biblia lo enseña, ya me estoy acercando y quiero leer unos pasajes para asegurarlo de que nada nos puede quitar la salvación. Mire, dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y la respuesta es nada. Y le sigo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores? Que no podemos perder nuestra relación con Dios por medio de aquel que nos amó. No debemos huir del pecado, pero Dios ya no nos deja. Por eso cuando usted esté pecando, que es cristiano, no se va a sentir muy a gustito. Y no nomás estoy diciendo en cierta clase de pecado, en cualquier pecado. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted no ha sido salvo, usted no tiene el amor de Dios. Es nada más amor humano. Porque el amor de Dios dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de salvación, Dios nos da el Espíritu Santo en el momento de salvación y ahí derrama su amor en nosotros. Pero no para que seamos muy buenos para amar, sino entender cuánto nos ama Dios, porque nos ha dado vida eterna. Si usted se va a ir al infierno, ¿cómo puede decir usted que Dios lo ama? Le pido a Dios que use este mensaje para guiar a todo aquel que no ha sido salvo a la misericordia y edificar
a los que hemos sido salvos. Amén. Bye bye.